porque Dios pule todo. Entonces no se sienta mal por cualquier vaina. ¿Listo? Dele un abrazo a su hermano, dele un abrazo colérico a su hermano. Ahora dele un abrazo melancólico. Ahora dele un abrazo flemático. Ahora sanguíneo. Ah, me encanta que... Oiga, muy bueno lo que hizo la alabanza, ¿cierto? Le damos otro aplauso a los muchachos. Muy bien, entonces vamos a cerrar con broche de oro. El otro ayuno arrancamos los 7 pasos hacia la libertad espiritual. Durante 7 meses estaremos trabajando los 7 pasos. O sea que vamos a quedar reliberados. Muy bien, entonces vamos a la palabra de Dios. Entonces yo voy a tratar de complementar por la hora. Son las 5 de la tarde para salir antes de las 8:30. Porque mañana hay servicio, ¿no? ¿O no? Y yo no sé qué me pasa, pero tienen que orar por mí porque a veces me estoy colgando. Los 3 últimos domingos no he tenido sermón antes del domingo, que no me pasaba nunca. Yo siempre hago el sermón el jueves, el viernes, y para mañana pues no sé, pero el Señor en la madrugada me tiene que levantar, o en la noche, algo pasa. Mañana salimos con algo. Ya tengo el título es importante. Levantan su Biblia y ¿cómo es que dicen? Que la palabra de Dios es la verdad, que todo lo que dice se hará en mí y se hará por mí. Por eso sé que si hoy dispongo mi mente y mi corazón, hoy mismo ella sanará, edificará y prosperará mi hermosa y maravillosa vida. ¿Puede sentarse la alabanza? ¿Se dieron cuenta? Ya pueden apagar el piano, papi. Tranquilo. ¿Usted es melancólico, flemático? ¿Ah? Tranquilo, sí, tranquilo. ¿Cierto? Ahí se queda toda la vida. Ok. ¿Tienen la hojita ahí? Aquí, saquen la hojita. Saquen la hojita. Tienen una hojita, ¿cierto? Primera pregunta. Mentiras. Ok. Hubo algunas cosas en la impresión que fallamos. No debimos haber colocado sanguíneo, colérico, melancólico y flemático. Porque la idea es que los descubramos. Ya estaban descubiertos. Pero bueno, no importa. Y nuevamente les recuerdo que las debilidades no son para deprimirnos, sino es para perfeccionarlas. Una persona indisciplinada, cuando se disciplina, es un lujo, vea. Yo en mi vida era una persona de agenda, y hoy en día yo anoto todo en mi vida. Todo. Nosotros vamos de vacaciones y yo saco el celular en ese partidito donde dice notas y anoto 3,000 pesos en una gaseosa, 5,000 pesos por todo. Me volví así. Mi vida está totalmente programada. Este año está programado todo. Ustedes no llegan aquí porque este ayuno no teníamos nada que hacer y nos inventamos estos tipos. No. Entonces, la bendición de Dios se ve en las cosas buenas y aún en las... Ay, díganlo sin miedo. ¿En las qué? En las malas. ¿O no han cambiado? ¿O eran perfectos? Muy bien. Entonces yo voy a pedirles el favor que piense un segundo en su temperamento. Vas a cerrar tus ojos y vas a pensar un segundo. Cierra los ojos. Si no los puedes cerrar es porque es colérico sanguíneo. Ciérralos un segundo y deje que escuche solamente lo que yo voy a decir. Solo escuche lo que yo voy a decir. Cierre sus ojos. El temperamento que Dios nos ha dado a nosotros es un temperamento perfecto y perfectible. Usted no es el resultado de su temperamento. Usted es el resultado de lo que Dios hará para perfeccionar su temperamento. Dios no se avergüenza, ni se molesta, ni se fastidia con el que es tranquilo. No se molesta con el que es eufórico, que parece a veces payaso. Dios ama toda su creación. Usted es parte de la creación de Dios. Usted no se parece o no es su padre o su madre. Puede que tengas características de papá o mamá, pero no es porque tu padre te las haya pasado. Es porque Dios te creó de esa manera.
Cuando el ser humano nace, el ser humano no tiene la capacidad de decidir cómo va a ser. Por eso ahora mismo, ahí con sus ojos cerrados, acéptese como es. Ahí con sus propias palabras, mentalmente, con sus ojos cerrados, acéptese como usted es. Dígale a Jesús ahí con sus propias palabras que usted se siente amado por Él. No hable nadie, quédese callado. Reflexione sobre eso. Reflexione sobre el rechazo que personas han hecho a su vida por tener las características de liderazgo, por hablar antes de tiempo, por pensar antes de pensar, por decidir antes de decidir, por ser intelectual, por ser muy inteligente. Te han odiado, te han rechazado. Piense un segundo en todas esas características. Piense en esos rechazos y alabe a Dios ahí con su corazón, y recuerde que Dios jamás nos ha rechazado. Dios desea que la obra que Él hizo en su vida sea alabada para con Él. O sea que finalmente el negocio es para Dios, no es para nosotros únicamente. Y voy a hacer una oración si todos se quedan callados y con los ojos cerrados. Padre, yo bendigo y alabo a cada persona que está esta tarde preciosa aquí, Señor Jesús. Tú sabes y conoces mi infancia y la infancia de cada uno de los que está aquí. Sabes que luchamos. Se nos mojaron las manos cuando éramos chiquitos. Nos orinamos en la cama por mucho tiempo. Nos comimos las uñas. Fuimos groseros, patanes, manipuladores, mentirosos, ansiosos, medrosos, inseguros, hambrientos, sensuales, morbosos, tranquilos, ladrones, chismosos, mentirosos, Dios. Y cuando llegamos a tus caminos, Señor Jesús, ese jugo de todas esas cosas estaba servido en un vaso. Y aún hoy en día el enemigo a muchas personas en este lugar les dice que tienen que tomarse ese sorbete. Y yo oro, Señor Jesús, en este momento, Padre de los cielos, equilibra las emociones, los sentimientos, el carácter, los principios, las intenciones, las decisiones, la capacidad, el talento, Señor Jesús, en cada uno de mis hermanos, Dios. Tomamos la decisión de perdonar a aquellas personas que por nuestra manera de pensar, por nuestra manera de actuar, por nuestra manera de hacer las cosas respecto de nuestro temperamento, nos juzgaron, nos golpearon, nos maldijeron, nos dijeron groserías, nos dijeron brutos, estúpidos, nos dijeron groserías inmundas, nos golpearon físicamente, Dios, porque no sabían lo que tenían en las manos, Dios, porque fueron necios, ignorantes. Hoy estamos en las manos de un Dios todopoderoso y pedimos ahora, Señor Jesús, que todo el dolor, que toda la consecuencia de ese dolor, de esos traumas de infancia, Señor Jesús, sean limpiados ahora mismo en cada persona. Yo oro por eso, Dios, y que cada hermano y cada hermana mía aquí, empezando por mí mismo, Señor Jesús, aprenda a amarse, a contemplarse, a mimarse de acuerdo a las características personales y únicas que tenemos cada uno de nosotros, Dios. Gracias, Señor Jesús. Oro, Señor Jesús, para que aquellos que tienen buena identidad de quiénes son, su temperamento, lo exprimen y lo usan, jamás se vuelvan orgullosos. Jamás la identidad los lleve a ser duros con los demás, faltos de compasión y de misericordia, con el que es lento, con el que es tranquilo, con el que es suave, con el que es romántico, con el que es inspirado, con el que se demora una hora para tomar una decisión. Oro que ninguno de nosotros en este lugar reciba como revelación que la perfección o el perfeccionamiento de los caracteres en nosotros es
una manera o nos da a nosotros una herramienta para oprimir a las personas, Dios. Señor Jesús, bendícenos ahora, Dios, a todos en este lugar. Y muéstranos, Señor Jesús. Muéstranos a lo largo de la vida por qué nos hiciste como nos hiciste, Dios. ¿Por qué seré, Señor de los cielos, en mi edad adulta? En mi edad adulta colérico, sanguíneo, reconociéndolo y deleitándome en eso, Dios. Gracias, Señor Jesús. Nos alegramos de estas revelaciones, Dios. Nos alegramos, Dios, porque en nuestra tierra, Señor Jesús, aquí en Cali, nosotros hacemos una cosa que se llama cholado y tiene muchas frutas adentro, y eso lo hace maravilloso, Dios. Y yo oro para que esta iglesia sea un cholado, para que las familias y las personas individualmente sean eso, Señor Jesús, llenos de muchos frutos, Dios, saboreando la buena vida que tú nos has regalado, Jesús. Sánanos el corazón, Señor Jesús. Sánanos, Dios, y danos, Dios, tu bendición ahora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso a Jesús con todo tu corazón. Como se lo dije, por el tiempo yo no puedo ahondar muchísimo. No puedo ahondar mucho. Y hice unas noticas cortitas, son muy cortitas. Y quiero hablarles acerca de... Le hice el test a Jesús. Me senté con Jesús ahorita y le dije, bueno, Jesús, le voy a hacer el test. Cogí una Biblia que se llama la Biblia Thompson, que si algún día se quiere comprar la mejor Biblia del mundo, cómprela, se llama Thompson. Es maravillosa, es de estudio, es profunda, es hermosa. Y cogí mi Biblia, y miré las características de Jesús, descritas por Isaías, por Pedro, por Lucas y por Marcos. Y me di cuenta de que Jesús tiene un temperamento perfecto. O sea, pastor, que Jesús es melancólico. Melancólico perfectamente. ¿Dicen amén los melancólicos? Amén. Es colérico perfectamente. Digan amén los coléricos. Amén. Mire esta. Digan amén. Jesús es perfectamente sanguíneo. Digan amén los sanguíneos. Amén. ¿Así oye el grito? Y es perfectamente Jesús flemático. Digan amén los flemáticos. Amén. Vea. ¿Ah? Eso es lo que usted tiene que cuidar, de no burlarse de su propio temperamento. Que otros lo hagan, déjelos. Deje que otros se burlen de cómo Dios te hizo, déjelos. Pero usted tiene que colocar una barrera antiadherente, porque Dios nos hizo de manera perfecta. Diga conmigo, en Cristo soy perfectible. Muy bien, entonces les voy a mostrar a Jesús, porque lo senté ahorita y le hice el test. Y entonces miré varias cosas de Jesús. Primero que todo, la conclusión, voy a empezar como al revés, porque la conclusión me maravilló. Me di cuenta que Jesús es perfecto. Ningún amén, pero bueno, tranquilos. La parte sanguínea de Jesús. ¿Qué hacía que Jesús fuera sanguíneo? Marcos 6:50. Marcos capítulo 6, verso 50. Ahí están en la pantalla, yo no abro la Biblia. Es que como no hice el sermón en ninguna cosa de eso, sino aquí escritico. ¿Ya lo tienen? Leámoslo. 1, 2, 3. ¿Qué dice? ¿Qué significa esto? Esto significa muchas cosas de Jesús. Mire, por ejemplo, la primera frase, la primera palabra, dice, ¿lleno de qué? De miedo. El sanguíneo está asustado, pero no lo dice. Ahora, Jesús no estaba asustado. Pero si usted se da cuenta, ellos están llenos de miedo, pero Jesús está animado. Y esa es una característica especial
del sanguíneo. El sanguíneo vive ¿qué? Animando. ¿Se dieron cuenta cuando llegó esta niña aquí y cogió los remos? Ella quería llegar ¿cuándo? ¡Ya! Y los otros ¿qué hicieron? Le siguieron el paso. Si usted se da cuenta, Jesucristo es el camino. Eso es lo sanguíneo de Jesús. Jesús es el camino. No dice que Jesús es una curva, ni que es una cordillera o un cañón, no. Dice que Jesús va como. Jesús vino a la tierra ¿qué? A lo que venía. Punto, de una. A lo que venía, sin rodeos, sin nada. Por eso Él se atreve a decirle a los soldados romanos cuando vienen a llevárselo para asesinarlo en la cruz del Calvario, Él les dice, lo que tengan que hacer, háganlo ¿cuándo? Decidido. Animaba a otros. Diga conmigo, Jesús anima mi vida. Jesús es convincente. Levante la mano el que le cree a Jesús. Ahora levante la mano el que ha visto físicamente a Jesús. ¿Está loco? O sea, ¿qué quiere decir? Que Jesús es altamente ¿qué? Convincente. Dichosos ustedes que sin haberme visto está convencido. Y la persona sanguínea está ¿qué? Totalmente convencida. Los demás dicen que no, él dice sí. Eso es negro y negro. Y pueden estar los otros diciendo es blanco, no es negro. Y se le salta la piedra y se va. Y se va diciendo será negro para mí siempre. Y Jesús estaba convencido ¿de qué? De que Él era el Hijo de Dios. Y venía Poncio Pilato, venían los religiosos, le decían, y Él seguía diciendo, yo soy el Hijo de Dios. Punto. Estaba tan convencido de que era Hijo de Dios que no peleaba su posición de hijo, sino peleaba la paternidad de su padre. De hecho, cuando lo injuriaban y lo calumniaban, dice la Biblia que jamás dijo nada. Pero cuando se metieron con su padre, dijo, un momento, con mi padre no se mete nadie. ¡Wow! Sanguíneo, sangre en sus venas. Nuestro Dios en la persona de Jesús es perfectamente sanguíneo, es enérgico, digan amén. Me encanta esta de Jesús, es espontáneo. Diga conmigo, Jesús es espontáneo. ¿Usted se ha dado cuenta que el actuar de Dios es espontáneo? Y es lo que nosotros llamamos ¿qué? Milagros. Milagros. Dios de un momento a otro llega y ¡pum! Responde. Así, ¡pum! Y el sanguíneo, ¿cómo es? Espontáneo. Espontáneo. Entonces Jesús llega un día, por ejemplo, y está predicando y se le pasa por la cabeza que la gente tiene hambre. Y dice, oiga, dámosle un almuerzo a esta gente. ¿Y qué pasó? Movilizó a todo el mundo y se hizo el almuerzo. El sanguíneo se mueve y moviliza a otros. Jesús moviliza nuestras vidas. Jesús mueve nuestras vidas. Es perfectamente sanguíneo. Es optimista. Jesús era optimista y sigue siendo optimista. Entonces, por ejemplo, volviendo al ejemplo anterior, un muchachito tiene 5 peces y 2 panes y 5 peces, 5 panes y 2 peces. Los discípulos le dicen, eso es muy poca comida para alimentar a 15,000 personas. Y Jesús responde de una manera que optimista, eso alcanza. Y se van a llevar algo para la casa porque estos son hispanos y les gusta el calentado. Optimista. Dicen amén. Y eso es bueno. ¿Por qué es bueno, pastor, que Jesús sea optimista? Porque Él toda la vida seguirá creyendo en mí. Diga conmigo eso, Jesús cree en mí. Jesús es inspirador. ¡Wow! Uy, me encanta que así nadie diga menos, diga. De las cosas hermosas que tiene Jesús es su inspiración. Jesús lo enciende a uno. Por ejemplo, yo veo a estos muchachos ahorita, qué calidad lo que hicieron. Y todas las noches aquí metidos haciendo ese avión, consiguiendo esto. Taparon estas columnas, las llenaron de papel y yo llegué y dije, no, eso no se puede porque no van a dejar ver a la gente, y les rompí eso. Aquí molestando un día.
Y eso persistían y persistían y persistían hasta que ahora empezaron a bailar, cantaron de todo, nos movilizaron. ¿Por qué? Porque Jesús los ¿qué? No, pero ustedes si no los inspiran ni la abuela, Dios mío. Venga la alabanza y les predico a ustedes nomás. Diga conmigo, Jesús es inspirador. ¿Por qué está usted en este ayuno? Porque Jesús es inspirador. Usted está en este ayuno porque usted dice, me está moviendo. Ahora entró una niña a mi oficina y me dijo, Dios me dio la orden de que haga un ayuno de 21 días. ¿Eso se llama qué? Inspiración. Vuelva a decir conmigo, Dios, inspírame. Entonces, lo sanguíneo de Jesús es perfecto en Él, pero Él lo quiere transportar a nosotros. Amén, iglesia. Jesús es humorista. Jesús se ríe, digan amén. Jesús no es aburrido, digan amén. Imagínense que una vez unos discípulos iban caminando, me acordé de esta ahorita, y ellos iban caminando, y esta historia en todas las Biblias, o por lo menos en la versión internacional, dice camino de Emaús. Iban unos discípulos caminando, iban todos deprimidos, diciendo que Jesús se les había muerto. Y dice la Biblia que Jesús se les juntó. Y después de hablar con ellos un rato, había una Y. Y los discípulos se iban a coger por la parte, ¿esta es la qué? La derecha. Y Jesús les hizo el amague de que iba para la izquierda. Y ellos frenaron. No sé si alguna vez usted le ha hecho el amague a Jesús. Yo veo a Jesús ahí. Jesús se ríe, Jesús tiene buen humor. Por eso cuando uno predica, uno tiene que meterle un poquito de humor, porque es que la Biblia sin humor, eso es una cosa terrible. Eso es como un pan francés sin agua. Uno termina tosiendo, una cosa asquerosa. Diga conmigo, Jesús se ríe. Ok, Jesús es cálido. Jesús es cálido. Usted ve a un Jesús que es cálido, es amoroso, es cercano. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió ¿a quién? A Jesús. Y usted ve todos los pasajes donde Jesús está involucrado en problemas, gente en problemas, y Jesús llega ¿a qué? A ser cálido. Por ejemplo, llega y le dice a una vieja que está golpeando el microondas y está tirando la puerta a la nevera con la piedra afuera, que es Marta, porque no le ayuda a su hermana María. Y Jesús le habla de la siguiente manera: Marta, Marta, ¿por qué estás tan abrumada? Tu hermana ha escogido la mejor parte. ¡Wow! Yo creo que la desbarató. La desbarató. Porque Jesús es cálido, Jesús nos ama a nosotros. Entonces Jesús perfectamente usted lo mira, y en todo lo sanguíneo es eso. Por ejemplo, Jesús es jovial. Jesús es joven, ¿no? Digan amén. Jesús es actual. Si Jesús viniera en esta época, yo me imagino que se pondría sus jeans pegados como los muchachos, con 8 rotos a este lado, la camisa esto, muchas cosas tendría para poder ¿qué? Entrar, para poder llegar. El Espíritu de Dios es jovial, nos hace jóvenes. A uno no sea viejo, el Espíritu Santo a uno lo rejuvenece. Amén. Otra cosa que tiene el sanguíneo y que la tenía Jesús y la tiene Jesús es que Jesús era popular. Jesús era el chacho. Por eso yo siempre digo que pilas con Chucho, que si usted no hace la voluntad de Dios, Chucho, el chacho se pone chicho. Porque Jesús era un personaje. Por donde iba la gente se aglomeraba. Ahora estaba viendo unas imágenes de Venezuela ahorita, de la movilización y millones de personas en la calle, pero por millones. Y pensaba en este punto que estoy hablando de la popularidad. A ellos los está moviendo toda esta transición que tienen en su política en el país. Pero usted sabe lo que hacía Jesús cuando pasaba. Las multitudes. Las multitudes, porque los milagros de Jesús, si se anunciaran en los 4 evangelios, no cabrían en la Biblia, no cabrían en el mundo los libros de todo lo que hizo bueno Jesús por nosotros. ¿Dicen amén? Perfectamente sanguíneo. Diga conmigo, Jesús es perfectamente sanguíneo. Si usted se siente incómodo, le dicen algo de que usted por ser sanguíneo, que usted como sapo regalado, como esto, porque uno siente esa presión. Dese cuenta que no es así. Jesús era perfectamente sanguíneo. Segundo temperamento de Jesús, el colérico. ¿Cómo era Jesús en lo colérico? Juan capítulo 1, verso 1. Juan capítulo 1, verso 1. Colérico. Juan 1:1. ¿Lo tienen? Léalo conmigo. ¿Qué dice?
En el principio ya existía ¿quién? ¿Quién existía? Jesús. ¿Ok? En el principio ya existía el Hijo de Dios. Es lo que quiere decir el verso. Que este es el versículo que borran los testigos de Jehová para no poder comprometer la eternidad de Jesús y creer que es simplemente un profeta que cayó como Mr. Bean en la tierra. Jesús es eterno, digan amén. Entonces dice, en el principio ya existía ¿quién? Jesús. Y el verbo, es decir, y Jesús estaba ¿con quién? Con el Padre. Y el verbo era ¿quién? Dios. Entonces, si usted se da cuenta, ¿dónde estaba Jesús en el principio? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? Dígalo. ¿En dónde? ¿En dónde? En el cielo. Porque estaba ¿con quién? ¿Dónde está el Padre? Jesús estaba ¿con quién? ¿Dónde estaba Jesús? ¿Ya entendieron o no? Entonces, una de las características del sanguíneo, del colérico, perdón, es que el colérico es aventurero. El colérico se mete en lo que sea. Entonces quiero dejar verles la aventura y la osadía de Jesús. Dejar el reino de los cielos para venir a este peladero llamado el mundo. Es una locura. Yo, por ejemplo, mire, yo tengo el sanguíneo colérico, ¿cierto? Los coléricos podemos llegar un día a la casa y decir, empaquen maletas porque nos vamos en carro hasta Argentina. Así, ¿por qué? Por el espíritu que aventurero. Y seguramente ahí en la familia hay un melancólico, un flemático que va a decir, pero no tenemos plata, no tenemos vacaciones, no tenemos carro, no tenemos nada. Y esas personas, si usted se da cuenta, uno se siente agredidas con ellos, ¿o no? Porque te apagan ¿qué? Yo a veces me invento eso, ¿cierto, mi amor? Yo he montado unas películas y voy y se las presento a Liliana porque tenemos que trabajar en unidad y le pego una soplada a esas velas. Me da una ira, me da una rabia. Yo quisiera como cogerla y decirle, Señor, te la mando. Pero gracias a esos aventones, en el caso de Jesús y en el caso de muchos de nosotros para ciertas cosas, es de bendición. Por ejemplo, doy el ejemplo en primera persona porque no preparé mucho el sermón para hablarles ahorita. Cuando yo era visitador médico, hace 22 años, a mí me propuso un día el pastor Darío, quiero que seas el pastor de Cali. ¿Sabe cuánto lo pensé? ¿Dónde está el tiquete, pastor? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde están las ovejas? ¿Dónde está todo? ¿Qué hace otra persona con otras características? Pastor, estamos en enero, veremos a ver en junio cómo sigue la cosa. Vamos a orar a ver qué dice Jesús en el profeta Abdías. Y punto. El colérico toma decisiones aventureras. Y es de bendición, ¿por qué? Porque con todo el respeto, si yo no tomo esa decisión con mi esposita, no estaríamos acá. Y ustedes no estarían aquí. Y no nos hubiéramos conocido. ¿Cómo la ve? Mire a su hermano y dígale, no nos hubiéramos conocido. Entonces, por ejemplo, aquí hay gente que se ha conocido en la iglesia y se han casado. Amén. O sea que esos marranos y esas marranas no se hubieran conocido. No, porque estarían en otro lado, estarían por allá en la, no sé dónde. Y yo he conocido por ahí una cuscurria inmunda, como digo yo, estarían paila. O sea, lo mejor sucede en Jesús por el espíritu aventurero. Jesús, por ejemplo, imaginen el espíritu aventurero de Jesús. Él se mete con personas tan feas como nosotros y confía en nosotros. Conociéndonos, porque Jesús conoce si realmente estamos arrepentidos o no. Y sin embargo, se aventura. Y cuando yo digo, amo a Jesús, y Él conoce mi corazón, Él nunca me tapa la boca. Él nunca me dice, jamás. ¿Dicen amén? Digo conmigo, Jesús, gracias por el espíritu aventurero. Jesús
es positivo. Jesús piensa bien todo el tiempo, digan amén. Él piensa bien todo el tiempo. Jesús no piensa mal. El colérico tiene esto en cuanto a qué, a las personas. El colérico ve una persona y ve a alguna persona y todo lo ve bonito, todo lo ve positivo. Hay otros temperamentos que no, otros temperamentos, uy, pero cuidado, conozcamos primero a esa persona. Esto es lo otro. Jesús es positivo, se mete de una. Las cosas buenas nos pueden suceder a nosotros, digan amén. Diga eso conmigo, las cosas buenas me pueden suceder a mí. Jesús era abierto, la casa de, si Jesús hubiera tenido casa, porque mire lo bello de Jesús, deja el cielo y no tiene casa en la tierra, eso es mucho tesoro de Dios, díganme. Y se viene a la tierra y era abierto. Todo lo de Jesús era de quién, de los demás. De hecho la tierra es de Él y nos la comparte a nosotros, y nosotros dice que tenemos unas cosas que se llaman escrituras de la casa. Qué cosa tan ridícula, nosotros nos vamos a morir, no nos vamos a dar cuenta de lo engañados que estamos. Cargamos la tarjeta de propiedad del carro. Tengo carro. ¿Y de quién es? ¿Cierto o no? Y sin embargo Jesús se suelta un poquito, es abierto, y por eso Jesús se sentaba con las peores personas. Jesús se sentaba con todos los desechables y con todos los pecadores. Eran sus amigos. Y por eso la gente lo miraba mal y le decía cosas inmundas a Jesús. Abierto. El sanguíneo es abierto. Jesús era perfectamente y sigue perfectamente abierto. ¿Por qué? Porque aquí estamos todos nosotros. Jesús no nos ha sacado a nosotros de este lugar. Jesús era líder. Cuando veo a Jesús como líder, lo voy a describir en una de las mejores facetas del liderazgo de Jesús, cuando le lava los pies a todos sus discípulos. Qué cosa tan maravillosa, qué cosa tan linda. No sé cuántos de nosotros lo haríamos, creo que ni algunos sanguíneos lo haríamos. Y último punto del colérico, Jesús era productivo. Jesús es productivo. A Jesús todo le produce. Todo lo que Jesús coge lo vuelve oro. Perfectamente. Coge un negocito y vamos a montar esta cosa aquí, este puestico de arepas, y vamos a pagar la universidad de la hija. Ese es el sanguíneo. Y Jesús hacía eso y lo hace. Jesús nos coge a nosotros y dice la Biblia, coge a un Ariel vil y menospreciado, lo saca de las alcantarillas y lo pronuncia para ciertas cosas. Es productivo. Estamos en las manos de un Dios productivo. Jesús es perfectamente sanguíneo y colérico. Número 3, melancólico. Melancólico. Una de las características de Jesús lindas en la vida, voy a subirme aquí al altar para escenificar este punto, porque es una de las cosas que más lindas me ha gustado de Jesús. De hecho, hace muchos años hice un sermón con eso. Yo creo que estábamos en la quinta, yo muchos años, yo ya ni me acuerdo cómo era el sermón ni cómo se llama. Y entonces Jesús era analítico. Y para analizar usted tiene que ser paciente, cosa que no tiene mucho ni el sanguíneo ni el colérico. Y Jesús ve que unos tipos van a matar a una mujer porque estaba teniendo sexo con unos tipos. Y Jesús, como es perfectamente Dios, perfectamente hombre, se agacha al piso y empieza a hacer una cosa que siempre me ha llamado la atención. Empieza a escribir, a dibujar cosas ahí. Pero yo me imagino que Jesús no lo hacía mirando lo que escribía, sino Jesús hacía era así. Y él, ¿qué hacía? Llamaba la atención de los que estaban al frente para intentar leer lo que él estaba escribiendo. Mientras ellos estaban tratando de discernir lo que Jesús escribía, Jesús estaba discerniendo lo que había en ellos, es decir, estaba analizándolos. Los estaba analizando. Entonces él, al analizarlos por su temperamento perfecto, cuando
los va a enfrentar, no los agrede ni los destruye, sino se vuelve sagaz. ¿Por qué? Porque analiza la fiera que tiene al frente y les dice una cosa tan sencilla como esta. ¿Qué les dijo? Si alguno de ustedes está libre de pecado, tire la primera piedra y no me toque esta señorita bonita. Sagacidad, un poder analítico precioso. Diga conmigo: Jesús analiza mi vida. Amén. Perfectamente melancólico, es decir, Jesús es perfectamente fiel. Fiel, permanece fiel, aunque nosotros permanezcamos como infieles. Jesús no rompe ningún pacto con nosotros. Él te prometió esto y eso lo va a cumplir. Respetuoso, cosa que no tenemos a veces los coléricos y sanguíneos, porque como abrimos la trompa tanto antes de pensar, entonces agredimos a mucha gente. Jesús era tan respetuoso que un día Pilatos lo empezó a presionar para abrirle la boca. Y cada vez que Pilatos asentaba algo contra Jesús, él con todo el respeto le decía: lo está diciendo usted, lo dice usted. ¡Wow! Es decir, no se comparaba con él, simplemente lo respetaba porque sabía que era la autoridad. Y eso es importante en este temperamento. Jesús era idealista y sigue siendo idealista. Mire, por ejemplo, la siguiente característica: ¿creen ustedes que Dios nos va a cambiar a nosotros? Voy a preguntar porque varios ya están durmiendo. ¿Creen que Dios nos va a cambiar a nosotros? ¿Eso es ser qué? Idealista. Porque Jesús cree que sí se puede hacer. La persona como Jesús, respecto de su temperamento perfectamente melancólica, es una persona que es idealista. El melancólico cierra los ojos cuando llega a un parque de esos de Disney y ve el castillo allá al fondo y se pega una embaretada terrible y cierra tanto los ojos que no lo ve y se imagina la película y el príncipe tirándose y todo. El colérico y el sanguíneo son totalmente diferentes. Y Jesús nos idealiza a nosotros. Él dice que la obra que ha empezado en nosotros, Él la va a cumplir. La persona melancólica es perfeccionista. Jesús era perfeccionista. ¿Por qué? Porque Jesús era maestro. ¿Y qué hace el maestro? Perfeccionar a su alumno. Eso es lo que busca la maestría. La maestría trata de que la persona que llegó a su clase, al aula, esa persona salga instruida, corregida, edificada. Y Jesús lo hace con su santa iglesia. Y número 4, y aquí terminamos para ir a la administración final: flemático. Jesús era perfectamente flemático. Jesús se adaptaba. Jesús no se quejaba para nada. Y usted se da cuenta que el flemático, usted al flemático le dice: aquí contra el avión duerma. Y el flemático le dice: le echa. Usted dígale eso a un colérico. Le dice: listo, pero coge el avión, lo abre y hace una cama. Cambia usted al otro, lo ve ahí. Jesús, ¿qué hizo? Se adaptaba. Se adaptó a esta tierra, imagínense. Dice la Biblia que cuando algunos discípulos empezaron a seguir, Jesús se volteó y les dijo: les recuerdo que yo no tengo dónde poner la cabeza. No tengo monedero ni tengo muda extra. O sea que Jesús se adaptaba fácilmente. Lavaba los calzoncillos en el río, los dejaba secando, se los volvía a poner, la misma camiseta de ayer. ¡Wow! Se adaptaba. Y eso es bueno, ¿por qué? Porque ese Dios nos entiende a nosotros en nuestras condiciones. Él va al Padre y le dice: la adaptación en la tierra no es fácil. Echémosle de ayudadita a Ariel, al colérico, al sanguíneo. Y pues lógicamente el flemático, ¿no? El flemático está tranquilo. No hay ningún problema. ¿Dónde hay que dormir? Ahí. Ahí vamos a dormir. Sumiso. Siendo Dios, se sometió a todo, dice la palabra de Dios. Sometido. Porque Jesús podía haber sido aletoso. Porque Él realmente era el yupi. Es decir, el hijo de papi y papi. Y sin embargo, Jesús, ¿qué hizo? Se sometió a todo. A todo. En el huerto del Edén, Él tiene la mejor actitud flemática del mundo. Se arrodilla contra el piso, le salen gotas de sangre como gelatina.
Así era la sangre que sale ahí, es como gotas de gelatina. Caen al piso y con toda su flema Jesús dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mire, a mí me ponen en ese momento, póngase a pensar usted en ese momento. Yo creo que más de uno de nosotros aquí salimos corriendo, tenemos una actitud como Pedro. Seríamos totalmente diferentes. Jesús es perfectamente sometido, que se haga la voluntad del Padre. Jesús es plenamente reservado. Me encanta eso de Dios. De las cosas que amo de Dios es que todo lo sabe de mí, pero todo lo que sabe de mí nadie lo puede saber por Él. Él jamás le contará a nadie todo lo feo que sabe de mí. Reservado. Hay temperamentos donde no nos aguantamos. Sí, de verdad, hay temperamentos. Venga, hermano, le voy a contar esto. No es un chisme, sino para que oremos. Imagínese. No lo tome mal. No estamos juzgando a esa persona. Pero imagínate. Jesús era reservado. Y por eso Él, siempre, si ustedes se acuerdan, con muchos milagros que hizo, siempre le decía a la gente, no se lo digas. ¿Por qué? Porque Jesús no necesitaba la cosa. Cambio, por ejemplo, un sanguíneo o un colérico hace algo y ¿qué quiere? Poner un cartel encima de la cabeza. Yo lo hice, yo lo hice, yo lo hice. ¿O no? O si no lo dice, por lo menos lo está esperando. Yo me acuerdo un domingo, qué cosa tan terrible. Yo comenté esto hace muchos años en la iglesia. Mi papá acababa de morir. Y bueno, pasó algo en la iglesia. Y el director de mujeres de la iglesia de Bogotá se fue de la iglesia, o yo no sé qué pasó, se fue. Y entonces yo siempre era el ujier estrella del pastor Darío. Yo me paraba en la puerta. Él cuando quería ir a algún lado me decía, coja las llaves del carro, me lleva, me trae. Yo era el ujier para arriba y para abajo. Y entonces cuando quitaron al director de los ujieres, yo dije, adivine quién es el director de los ujieres nuevo. Este Pecho, por eso me puse esta camiseta. Y me puse feliz. Gracias, Señor. Y el pastor Darío, entonces yo iba temprano en la oficina. Y él estaba desayunando ahí en su oficina. Y empezó a hablar ahí con las personas de la junta o ya no sé qué cosa. Bueno, y ahorita vamos a nombrar el nuevo director y yo estaba ahí en la puerta y yo decía, yo sacaba el pecho y dele que dele. Bueno, nos fuimos para el templo y me paré yo ahí al frente. Al frente, así, el pastor allá y yo ahí al frente. Y el pastor yo dijo, bueno, hoy vamos a promover a una mujer estrella. Oh, ese pecho mío, eso ya no cabe. Yo ya estaba, era así, el rabo para atrás y así. Porque ha sido una bendición. Un hombre de Dios. Eso, mejor dicho, los ángeles revoloteaban al lado mío. Eso era terrible. Un plumerión y el berraco, pues. Cuando llegue dice, tengo el gusto de presentarles a Mario Santa, el nuevo director. Mire, gracias a Dios yo tenía gafas negras. Nadie se dio cuenta de los ojos, porque los ojos hablan mucho, ¿no? Yo me hice a un ladito, metí el mismo rabo. Qué cosa tan terrible, ¿cierto? Eso es propio de los temperamentos. Cambie usted otros temperamentos, lo van a nombrar. Y ya lo van a nombrar y usted ya sabe que es usted porque tiene el diploma y usted lo vio firmando. Y salen así. Qué bien. Cambio el colérico es una persona sumamente eufórica. Muy bien. Y sigo aquí. Juan 15:13. Este es uno de los mejores perfiles de Jesús en cuanto a su temperamento. Juan 15:13. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida ¿por quién? Por sus amigos. La persona flemática es amiga. El flemático es amigo incondicional y es el amigo y el amigo y el amigo. Cambio, por ejemplo, el temperamento mío, colérico sanguíneo. A uno se le faltonea a alguien y uno saca el celular y de una vez lo elimina. Trágate. Trágate. No, de verdad. Levanten la mano los que son coléricos sanguíneos. Mírenlos, todos ellos borran ahí de una vez. Y ponen ahí, bloquear y, ¿cómo se llama? Bloquear y reportar. Este desgraciado tiene que aparecer mañana en el periódico que hubo.
El flemático no. Al flemático se le faltonean y el flemático dice, debe ser que le pasa algo. Le mete una puñalada así de grande y sale chorreando y dice, ¿quién sabe qué le pasó? Ese es Jesús. Así Jesús desarma al diablo contra nosotros. El diablo viene bien sapo, con chupa de moda, y si aparece allá en el camino y empieza a hablar mal contra nosotros, y Jesús dice, pero es que Ariel tuvo un mal día. La esposa lo trata mal. Le das un aplauso a eso de Jesús. ¡Una belleza! Eso es admirable. Eso es admirable. Es una bendición. Al Señor no le importan muchas cosas. Al Señor le importan las personas. Diga conmigo, yo le importo a Jesús. Jesús es conciliador. Jesús es conciliador. Nunca estará de parte de ningún lado. Mire, por ejemplo, yo no quiero que vaya a interpretar mal lo que voy a decir, pero mire que Jesús respeta hasta el diablo. Jesús tiene un día para el diablo y punto. Y no lo negocia con nadie. Nos podemos reunir toda la iglesia en el mundo, con todos los discípulos y los apóstoles y todo el mundo, a protestar contra el cielo de que destruya al diablo, y el Señor va a decir, Él tiene su día. Y eso se llama ¿qué? Palabra, se llama justicia, se llama paciencia, se llama ¿qué? Que Jesús no está con nadie. Sus planes son perfectos. Él sabe el momento en que todo sucede. Entonces, por ejemplo, otros temperamentos no somos conciliadores. Otros temperamentos es el que la hace y a los... ¿O no? Señor, yo no le deseo lo malo, pero dale una lección. ¡Ahí! ¿Se ha dado cuenta que oramos así? Lo pensamos. Y vemos que le está pasando algo. Wow. Yo le avisé. Y termino diciendo esto de Jesús. Jesús es equilibrado. Y me refiero a esto de equilibrado. Y tal vez no le suene mucho a usted, pero tiene mucho que ver con la naturaleza del ser humano. Jesús era sumamente equilibrado con el sueño, con la comida, con la oración y con la diversión. Y eso me mata. ¿Por qué? Porque hay temperamentos que se detonan religiosamente. Hay temperamentos que son perfectos para volverse legalistas. Hay temperamentos que son perfectos desequilibradamente para volverse una persona de una doctrina tibia. Y Jesús no. Jesús dice en la Biblia que se retiraba a medianoche y se levantaba en la mañana. ¿A qué? A orar. Que después estaba saliendo un poco de hoguera porque estaba haciendo unos pececitos, porque Jesús comía salmón, pan árabe y miel y agua. Era lo único que comía Jesús, y verduras. O sea que cuidaba que su cuerpo. Dice la Biblia que participaba en fiestas. De hecho, su primer milagro, ¿dónde fue? En unas bodas. ¿Y una boda duraba cuánto? 7 días. 7 días. Ahora, el Señor no estaba bailando para que usted vaya a pensar que el Señor estaba echando allá reggaetones. No, nada de eso. Pero seguramente Jesús estaba sentado ahí con los discípulos y con un poco de gente riéndose. Y pasaban los pasabocas y Jesús comía y toda la cosa. Y cuando falta el vino, Jesús dice, pues echémosle vino a esta gente, qué carajo, ¿cierto? El de Pirnos, pues. Alegre. Y a veces nosotros perdemos esta alegría y perdemos esta noción de Dios. Quería comentarles esto, para que cuando piensen en ustedes, piensen más en Jesús. Jesús no se avergüenza de ninguno de nosotros. Jamás se avergüenza. Si usted es muy seguro en lo que hace, siga siendo seguro.
siga siendo seguro, que la gente le dice, pero es que siga siendo seguro. Si usted es una persona que analiza mucho las cosas y Dios le permite a usted ser analizador, siga analizando las cosas. A usted lo necesitamos. A usted lo necesitamos. Yo necesito a mi esposa. ¿Dónde estaría yo sin Liliana? Yo soy un volador sin palo. Yo me invento unas películas que yo mismo después digo, y yo como, ¿de dónde? ¿Y aquí yo estoy fumando marihuana otra vez? ¿Qué tan terrible? Unas cosas, unas locuras. Y viene la otra persona y ¿qué hace? Y lo mismo al revés. Si yo solamente viera a Liliana como el freno y yo no fuera el acelerador de la casa, ¿dónde estaríamos? Yo soy el que me arriesgo para muchas cosas. Cuando íbamos a hacer nuestra casita, ella sentía temor y dice, no, y comprar un lote, ¿y con qué vamos a construir? Y yo, hagámosle. Y hoy en día, ¿qué? Está disfrutando. Un día íbamos a comprar un carro y el carro costaba mucha plata y era de caja automática. Y era la primera vez que teníamos un carro automático. Hay que comprar un carro automático. Uy, eso es una sensación impresionante, uno ahí así. Espectacular. Y lo hicimos. Y ella se oponía. Y cuando lo compramos, yo nunca volví a manejar. No soltaba la porquería de carro. Qué cosa tan impresionante es. Necesitamos a este Dios. Nos necesitamos entre nosotros. Esta noche los que son esposos, los que están de pronto haciendo su carrera para casarse, chévere que hablen del tema. Yo te pido perdón. Eres impulsivo. Entonces hay personas hay personas, por ejemplo, hay personajes que hoy dicen cosas como estas: voy a abandonar mis estudios y me voy a Indonesia a ver por el perdido. Y uno lo mira y a Indonesia a hablar. Impulsivos. Entonces viene la persona que los calma y le dice, papito, no tiene ni la visa. ¿Cuántos años tiene? 11. ¡Terrible! Deleitémonos, es como estamos deleitando ahorita. Salgamos ahora para nuestra casa, llevémonos esa hojita, peguémosla detrás de la puerta y bendigámonos todos los días. Trabajemos no para avergonzarnos en las debilidades, sino para perfeccionarlas. Lo que yo les decía al principio cuando arranqué aquí a predicar, yo era incapaz de utilizar esto. Yo una agenda en mi vida. El colérico sanguíneo, y especialmente yo, además santanderiano, es un estima muy berraco. Yo con una agenda anotando todo, yo porque si mi cabeza es una berraquera. No, sometimiento, aprendizaje, madurez, paciencia, edificación en la vida de nosotros. Ámense como Dios los hizo. Alégrense. A mí me encantaría tener algo de flemático. ¿Y sabe cuánto tengo de flemático? 3 puntos. A mí me encantaría tener algo flemático, se lo digo con todo mi corazón. Yo sufro con mi manera de ser a veces, porque yo quisiera un ancla que me frene. Y no, solamente encuentro una olea, un tsunami que es colérico, sanguíneo, que me quiere llevar. Me tengo que terminar, ¿qué? Alegrándote. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Dígalo conmigo. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Mire a su hermano y dígale eso a su hermano. Entonces, hijitos lindos, les quería compartir esto de 10 minuticos. Fueron 10 minuticos, ¿cierto? Sí. Sí, fue cortico, ¿cierto? Sí. ¿Cuánto me demoré? ¿20 minutos? ¿Cuánto? ¿13 minutos? No, 1 hora no. Ustedes son unos flemáticos. Muy bien, vamos entonces a entrar a la parte final. Vamos a ministrar.